actualidad, las redes sociales como escenario para dar clase. Bienvenidos, bienvenidas a los docentes que también en este chat están representando a distintas provincias. Un caluroso saludo a todos y todas. Les cuento que Paola Roldán es profesora adjunta de la Universidad Pedagógica, se desempeña en el Departamento de Ciencia y Tecnología. Su zona de desarrollo y de interés es la formación docente, inicial y continua, podría decir, con énfasis en otra zona de interés de Paola, que es la educación tecnológica, los medios digitales. Ha estado trabajando en distintos proyectos de formación que viene desarrollando la UNIPE con docentes de todo el país, junto con, insisto en si pueden silenciar sus micrófonos, con otros docentes del equipo y con Inés Dussel. Y me parece que, dado que estamos alcanzando como que ha estabilizado el número, Pau, daría la impresión, siguen llegando algunos, pero me parece que ya menos, que te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias Betty por la presentación, muchísimas gracias a la universidad por la presentación y la oportunidad de conversar con ustedes, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por estar interesados en compartir algunas experiencias sobre lo que venimos pensando, estudiando, indagando en relación al tema de cuáles son estos nuevos escenarios que estamos compartiendo, atravesando para pensar y dar nuestras clases. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Sí, Pau. Básicamente lo que tenía ganas de compartir con ustedes es un conjunto de preocupaciones en torno a qué significa, cuáles son estos nuevos escenarios que estamos Fernanda, tenés el micrófono abierto. Perdón. No sé si me escuchas. Listo, no hay drama. Que les decía, venimos a partir de lo que nos tocó atravesar como docentes los 2 últimos años, en este tiempo de excepcionalidad de la que hemos hablado en abundancia, hemos escrito en abundancia, hemos leído en abundancia sobre de algún modo los descolocados que nos sentimos los docentes frente a este nuevo escenario, pero a su vez ¡Ay! El volumen. Gracias. ¿Me siguen? Ya no sé si ¿me están escuchando o no? ¿Sí? No los veo. Sí, gracias. Por ahí en el chat que me vayan diciendo por las dudas. Decía, bueno, ahora vuelvo, que veníamos tocando... Otra vez. Bueno, vamos a intentar recomponer una conversación y un hilo de argumentación que me salga entonces. Decíamos que durante estos 2 últimos años estuvimos recopilando un montón de información sobre cómo fueron estos nuevos escenarios para dar la clase, y que decíamos que en esas recopilaciones que estuvimos haciendo a cargo de un equipo de investigación en el cual formo parte y que integro, coordinado y trabajando muy cercanamente con Inés Dussel, es, bueno, de qué modo nos fuimos reacomodando los docentes para seguir sosteniendo nuestras clases. Y a partir de eso generamos una serie de recopilación de experiencias durante el 2020 y el 2021, inéditas,
como lo que nos tocó atravesar a todos durante este tiempo de pandemia, respecto de qué oportunidades, qué condiciones, qué posibilidades ofrecieron las redes sociales, sobre todo WhatsApp y Telegram, como escenarios para sostener algo de la escolaridad. En esas recapitulaciones, una de las preguntas que nos hacíamos es, bueno, el dato era contundente, como seguramente ustedes podrán corroborar en función de sus experiencias, pero que efectivamente a partir de los registros estadísticos y recopilación de datos, algún relevamiento que se fueron formulando a nivel mundial, la red social que se estableció como prioritaria en distintos contextos latinoamericanos y europeos y norteamericanos, y además en distintos niveles del sistema educativo y a su vez en distintas condiciones socioeconómicas. WhatsApp como red fue aparentemente la primera herramienta al cual los docentes acudimos para tratar de restablecer algo de aquello que perdimos cuando nuestros estudiantes no estaban en la escuela. Y eso condicionó una serie de acciones más o menos organizadas, pero sí generó todo un escenario de indagación para pensar de qué modo establecimos o pretendimos construir algo de la clase en esos contextos y en esos escenarios. Movilizada por reconocer qué era lo que sucedía, generé toda una serie de acopios sobre lo que iba sucediendo en esos espacios de formación y a partir de eso es que en UNIPE y en estos espacios de UNIPE Federal vengo como participando con estas conversaciones que voy teniendo con distintos docentes y en la recopilación de sus experiencias sobre de qué modo implicó esto de dar clases en WhatsApp. Y a partir de eso, bueno, en aquel primer momento, en el 2020, las preocupaciones era ver, bueno, qué se podía restablecer en ese escenario absolutamente de inmediatez y fragmentado y de disolución absoluta entre el espacio propio, el espacio privado y el espacio escolar y el espacio de afuera para sostener algo de lo que parecía que podía ser clase. En aquel momento nos preguntábamos, para una clase es necesario que haya restablecimiento de un vínculo, pero no solamente sobre un vínculo, sino que tiene que haber un espacio y un tiempo de trabajo en torno a un conocimiento. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿hasta qué punto estábamos pudiendo trabajar con los conocimientos en ese entorno? A lo largo del 2021, donde empezaron estas experiencias de las burbujas y de los tiempos alternados, de presencialidad, que se llamaba presencialidad alternada, hablábamos de, bueno, rápidamente los entornos de WhatsApp fueron dejados y restaurados y repuestos en el espacio de la presencialidad, pero con algunos resabios de algo que se había mantenido como interesante y era algunas prácticas que parecían que todavía seguían teniendo valor de aquello que se constituyó y que se pudo encontrar en esos escenarios de WhatsApp, que tenía que ver con la posibilidad del conocimiento individual de cada uno de nuestros estudiantes, la posibilidad de cierta construcción como aparentemente más cercana, más próxima en relación a nuestros estudiantes, la posibilidad de la conversación y del encuentro con algunos de ellos, que de alguna manera cuando volvíamos al escenario de la clase, parecía que algo de ese vínculo individual quizás estábamos relegando. Y hoy, volviendo en este 2022, que se proyecta con un escenario de presencialidad plena y que se proyecte, que pretendemos que trabaje desde ese lugar, nos preguntamos, bueno, ¿qué de eso que pasó, qué de lo que venía pasando interviene en nuestros modos de dar clase en este tiempo contemporáneo? Y en ese sentido quiero compartir con ustedes no está como en modo presentación, ahí lo vamos a poner, algunas definiciones que recupero de preocupaciones que vengo trabajando con Inés Dussel sobre, bueno, qué significa que una clase sea una clase y no un encuentro entre un grupo de personas. Básicamente que se supone la disposición de un conjunto de materialidades entre los que están incluidos los cuerpos y los objetos, los saberes, que a su vez una organización en torno a una propuesta atencional
que viene regulada por el tiempo de la conversación que se sostiene a partir de un espacio de diálogo, que viene sostenido a partir de una propuesta de una tarea, que viene sostenido a partir de un momento de exposición a cargo del docente, la lectura de un cuento. O sea, cuáles son aquellas pautas temporales que organizan la atención y a su vez una cierta organización de esas materialidades y de ese tiempo atencional que permita trabajar en torno al trabajo colectivo y que habilita esos conjuntos de haceres, de rutinas y de prácticas cotidianas que permiten identificar ese como un escenario de una clase y no como un escenario de un encuentro que podría suceder fuera del territorio escolar. Ese conjunto de haceres cotidianos, de haceres ordinarios, como los denomina Chartier, tiene que ver con esos, ahí ya pongo una definición muy interesante sobre qué se supone que es una clase que trabaja Anne-Marie Chartier, y en donde dice, el maestro es menos alguien que enseña que alguien que da la clase. Es decir, alguien que distribuye y que organiza el trabajo, circula entre las filas, se inclina sobre los cuadernos y subraya faltas, hace pasar al pizarrón a un alumno para que haga una corrección colectiva, hace formular la regla o la solución antes de ordenar un nuevo ejercicio. Dirige las actividades de una manera infinitamente más cercana y coactiva con todos los riesgos que esto implica. Esta definición de la clase la aleja de esa construcción centrada en el momento de la exposición, centrada en el momento de la planificación y la pone en ese conjunto de haceres cotidianos que hace que se constituya ese espacio como un espacio de la clase. Haceres cotidianos que en este ejercicio de recopilación sobre las experiencias transitadas en WhatsApp, nosotros encontrábamos a partir de audios que maestras mandaban a sus estudiantes, que las profesoras mandaban a sus estudiantes diciendo: buenos días chicos, hoy empieza la clase, estamos por empezar, acá los saludo, el ejercicio del saludo como acto de inauguración y de bienvenida, de recibimiento, el ejercicio de decir, bueno, ahora vamos a darnos un recreo y vamos a organizar el tiempo de trabajo de tal manera. Les propongo que miren este video y que pasen a resolver en este enlace las tareas de determinada manera. Esta regulación de qué va primero y qué va después serían esas acciones cotidianas, esos haceres cotidianos que habilitan y que permiten pensar de que ese es un momento de trabajo en torno a algo de lo escolar y no una conversación en un grupo de WhatsApp cualquiera. Entre las cosas que quería compartir con ustedes es cuánto de estas preocupaciones que nosotros teníamos al mirar qué había pasado con nuestras clases en el tiempo de WhatsApp, porque entre las hipótesis que compartíamos el año anterior respecto de qué estaba pasando en las clases, sosteníamos de manera categórica es que a pesar de estar en pandemia y a pesar de estar en WhatsApp, los docentes estábamos dando clase, que la escuela no se detuvo y que sostuvimos clase, como pudimos, pero la sostuvimos. ¿Qué hace que eso que hayamos hecho sean clases? Entre las cosas que enunciábamos en aquel momento era cierta tendencia a clases reducidas al momento de la tarea, entonces el ejercicio por la organización que nos permitía el entorno sociotécnico de ese WhatsApp, de esa posibilidad, ese tiempo distendido y diluido entre lo cotidiano y lo doméstico y lo público y lo privado, cierta tendencia a que las clases dadas en WhatsApp parecían ser delegaciones de te envío la tarea, entonces subí la clase del día. Esos tipos de asociaciones también nos formulan preguntas cuando miramos qué pasa con las clases respecto de, bueno, ¿qué otra cosa incluye una clase? La clase no es solamente el momento de la tarea, sino que la clase también tiene que ver con ese momento, no también, sino profundamente, con ese tiempo de la conversación colectiva, con ese tiempo de la conversación del tiempo común, que era lo que habitualmente no podía suceder en ese escenario del WhatsApp, porque o en los escenarios de Zoom o en los escenarios de Meet, porque no todos se podían conectar, porque no podíamos conversar en un tiempo distendido, porque no podíamos escucharnos, porque las pantallas no estaban todas prendidas, porque no sabíamos cuánto. Siempre tenemos la sospecha de qué pasa con nuestros estudiantes en el momento del aula, en el momento de la clase, si realmente nos están escuchando o no, pero el escenario de la percepción de la falta de corporalidad frente a las pantallas lo hizo mucho más tangible. Preguntarnos realmente, el que estén muteados y el que estén del otro lado, significa que están escuchando, que están ahí como de cuerpo presente en esto que nos convoca. Parecía que era mucho más difuso
esa construcción en estos escenarios de pantallas. Entonces quería compartir con ustedes una imagen sobre una clase en escuela secundaria, sacada de retratos de una producción del Ministerio de Educación del año 2015, que es una imagen que habitualmente suele trabajar Inés para poder pensar qué pasa con estos haceres cotidianos de la clase. Una foto de una escena escolar mucho antes de la pandemia, una foto de una escena escolar que muestra mucho de la contemporaneidad, más allá del WhatsApp y más allá de la instantaneidad o inmediatez que traen los medios digitales. Vemos una docente ubicada no ya en la parte de adelante de la clase, la vemos en el medio del conjunto de los estudiantes. Vemos estudiantes con cuerpos distendidos, no en esa posición de los cuerpos sentados, disciplinados frente a los bancos. Vemos miradas entrecruzadas entre los distintos cuerpos. Vemos un pizarrón vacío, pero vemos una maestra, una docente, claramente en posición de explicativa, o al menos enunciativa respecto de algo que está contando con sus brazos elevados. Vemos un estudiante parado, conversando y prestando atención probablemente a otra cosa. Otras estudiantes que están conversando entre ellas y que no tienen, aparentemente están detrás, ante lo cual la profesora les estaría dando la espalda. Hay una reorganización de esa escena de lo escolar que nos parece seguramente muy familiar a todos los que trabajamos en las escuelas y que lejos está de esa percepción que tenemos de nuestros percepción de algún modo idealizada de esos estudiantes que siempre escuchan, que siempre están atentos, que siempre están presentes, que nosotros pareciera que funciona más a nivel de representación que a nivel de lo que cotidianamente transitamos o vivimos. Y cuando yo miraba esta escena, ahora nuevamente para poder pensar que compartir con ustedes, también pensaba en la siguiente escena, que es una captura de pantalla de algunas de estas clases que estuve trabajando, recopilando en el año 2020, también de un quinto año, de una clase de lengua, en donde el contenido del trabajo es una clase en una localidad cordobesa del interior de la provincia de Córdoba, en donde la docente intentó trabajar con memes como formato narrativo para trabajar el género humorístico. Y entre las cosas que parecían interesantes es esta conversación. Ella me comentaba que era absolutamente fragmentada, que los chicos intervenían y participaban, compartían cosas diversas, era muy difícil sostener la conversación. La actividad que tenía propuesta para ese momento era que compartieran la producción de los memes, después de algunos criterios con los que habéis estado trabajando de manera colectiva, y en donde en esta conversación se observa la superposición de las conversaciones, se observa la tendencia a la fragmentación de conversación uno a uno y no de conversación colectiva, se observa la tendencia a, que después eso también lo manifiesta como una problemática, la tendencia a cierta dificultad para poder trabajar con el contenido propiamente dicho. Pareciera que la actividad sí fue convocante para los estudiantes, pero no necesariamente logró tematizar y trabajar conceptualmente con los temas que quería trabajar, y que si yo miraba en relación esta imagen y la anterior, una sucedió en el 2015 con los estudiantes dentro de la escuela, con la maestra dentro de la escuela, y otra sucedió en el 2020, teóricamente despojados de todo aquello que permite y que habilita que una clase sea clase, que tiene que ver con este entorno y esta presencia de los cuerpos. ¿Hasta qué punto estas dos escenas comparten algunos rasgos contemporáneos de los desafíos que sostenemos con el dar clase, de los cuales los medios digitales parecieran traer y poner sobre la mesa ciertas condiciones epocales? Y en ese sentido, compartir algunas de esas condiciones epocales que tienen que ver con nuestros modos de participar y de transitar en estas redes sociales, y que la hipótesis sería, cuando estas redes sociales ingresan al escenario de la escuela, traen consigo la lógica con la que fueron pensadas, la lógica con la que fueron desarrolladas, la lógica con la que fueron implementadas, y portan no solo sus sentidos ideológicos, sus sentidos políticos, sino que también condicionan una nueva temporalidad y una nueva espacialidad para lo que sucede. Es decir, que esa tendencia a la fragmentación que sentíamos en nuestras conversaciones de WhatsApp en las clases del 2020
Esto que manifestaba esta profesora en ese tiempo también aparece como signos de la época en la escena anterior en la que no estaba WhatsApp, pero donde la maestra estaba en el medio y cada uno estaba con una temporalidad y con un registro tensional diferente. Y acá traigo esto de que hasta qué punto estas condiciones de las redes como espacios posibles para que la clase acontezca, para que la clase suceda, cuáles son esas características epocales de estas redes sociales. Ahí, por ejemplo, decimos que facilitan, promueven o generan un tipo de participación desordenada, desjerarquizada, quizás poco profunda por esto de la instantaneidad, la velocidad y sobre todo por esta lógica centrada en el algoritmo de la popularidad. En términos de muchos investigadores hablan de esta construcción que tienen las redes sociales de tender a construir ciertas burbujas respecto de los gustos, respecto de los intereses, en términos de que por ejemplo, en los modos de ver Netflix con su algoritmo me sigue proponiendo películas, me sigue proponiendo series que están vinculadas y sostenidas con mis propios intereses, alimentando mis propios intereses, y yo empiezo a delegar en el algoritmo mis propios gustos, mis propias intencionalidades, generando y construyendo a su vez nichos o burbujas de interés que me permiten, que me configuran y que me separan cada vez más de otros espacios de interés. Y que eso genera, de algún modo, fragmentaciones o fisuras mucho más grandes en la percepción de los gustos, los modos de mirar, los modos de percibir, los modos de opinar y los modos de comprender el mundo. Y en este sentido, esto que las redes expanden la conversación, pero también lo hacen bajo un ordenamiento algorítmico, y que la participación cívica en ese espacio público se empieza a simplificar. Eso también es otro dato interesante que trae Papachadisi, en términos de que las formas de ser, de expresarme, de participar y de ser activo en las redes sociales, es suficiente con un me gusta, con un retuiteo o con un pequeño icono en el que pongo, en el que levanto la mano o que pongo un corazón. Ese tipo de acciones respecto de la participación que reduce a esas emociones o esas adhesiones instantáneas, como dicen Dussel y Van Dijk, vinculadas a estos emoticones y a estas percepciones de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, me gusta o no me gusta, y que de esa manera ya logro resolver mis posibilidades de participación en los entornos digitales. Y si ya incluso ahí Omar Rincón, que estuvo ayer en la apertura de la presentación del lunes de Unipe Digital, en otra presentación decía, bueno, si ya puse el botón me gusta, ya no hace falta que me vaya a hacer ninguna revolución. Ya lo hice, ya puse el me gusta, ya retuiteé, ya lo publiqué en mi muro, no necesito salir a la calle a ninguna manifestación. Las formas de participación y de participación social terminan reduciéndose a esas formas fragmentadas, individualistas, publicadas y posicionadas en esos entornos de las redes sociales. A su vez también aparece este rasgo prioritario y ponderante sobre las formas de autopromoción del individuo, las formas de autoexpresión de uno mismo, en donde la cultura de las selfies, la cultura de lo que a mí me sucede, de lo que a mí me pertenece y lo que me hace, lo que me termine mostrando de mí misma, me convierte a mi subjetividad en una profunda mercantilización de mi identidad, que se termina configurando como es decir, que se convierte en viral, que se convierte en noticia, que se convierte en influencer, aquello que es consumido por muchos, aquello que es mirado por muchos, y eso termina configurando y homogeneizando modos posibles. Todos los youtubers saben cuáles son las técnicas para representar cómo son las formas, qué es lo más consumido, qué es lo más mirado, qué es lo más consultado, qué es lo encontrable, como decía también ayer Inés en la conversación de apertura, y que termina reconfigurando modos de vinculación con los saberes y con las formas de participación ciudadana asociada a
a la lógica de lo popular, de lo algorítmico, centrada en más siempre de lo mismo, y en donde yo comienzo a delegar a partir de mis datos que deposito en las redes, comienzo a delegar mis percepciones, mis gustos y mis apreciaciones sobre el mundo. Este escenario en relación con los saberes, en relación con los sujetos, en relación con las formas de pensar el mundo, ingresan a la lógica de la escuela, de las manos de las redes sociales, pero también de la mano de los sujetos que se configuran en torno a ellos. Entonces, ¿cuánto de eso que aparece en la primera imagen de esa maestra sentada en el frente, en donde, digamos, en el centro de esa aula, con un cuerpo más distendido, reconfigura mucho de esa otra escena, de esas conversaciones en los memes, de estas conversaciones en el WhatsApp, fragmentadas, superpuestas, en donde pareciera que esos cuerpos están igual de dispersos que en la escena anterior? Entonces, bueno, a partir de esto, bueno, ¿qué preguntas nos podemos hacer sobre estos escenarios en los que contemporáneos, en los que estamos hoy dando clase previo a la pandemia, durante la pandemia y lo que nos toca a partir de este nuevo escenario que estamos reconfigurando, que tenemos que proyectar y construir? ¿Cuáles son estas condiciones sobre el trabajo escolar y la centralidad de la tarea? Es decir, ¿de qué modo repensamos el tiempo del trabajo escolar y nos formulamos preguntas en torno a ciertas conversaciones que provienen de la lógica de los medios, pero que los discursos pedagógicos tienden a apropiarse en torno a que nuestros estudiantes tienen que estar entretenidos, tienen que estar siempre haciendo algo, tienen que estar con un tiempo rápido y veloz en relación a lo que vienen trabajando, porque si no se aburren, porque si no no están interesados, porque si no no les parece interesante, porque si no sienten que no se sienten convocados, y permanentemente los docentes nos sentimos como interpelados para tratar de dar respuesta a esa búsqueda de interés y a diseñar clases divertidas, entretenidas, siempre activas, y en donde no hay lugar para un tiempo más detenido, que no habría lugar para un tiempo de conversación lenta, que no habría lugar para un tiempo de conversación respecto de un texto largo, denso o difícil, de un texto que remita o de un trabajo con un conocimiento que remita a una preocupación más profunda. Pareciera que, incluso a partir de investigaciones trabajadas previo a la pandemia, aparecen algunas preocupaciones sobre estos rasgos de estas clases con tecnología, en las cuales hay cierta tendencia a ponderar los saberes técnicos o saberes con rápida verificabilidad. Es decir, que proponemos a nuestros estudiantes que busquen algo en la web y que, bueno, aquello que encuentran, que sabemos que buscan sin demasiados criterios, pareciera que es lo correcto, no cuestionamos demasiado aquello que se encuentra, no buscamos aquello, no cuestionamos las fuentes, no cuestionamos los modos de buscar, no cuestionamos portales, y pareciera que ese saber circula y convive con distintas fuentes de validación respecto de esos saberes, generando otras nociones sobre aquellos saberes ante los cuales la escuela tiene que poner como temática de conversación en esto que garantice un vínculo con el mundo, que traer aquello del mundo que vale la pena ser enseñado y ser transmitido, aquello que en términos de Hannah Arendt nos reúna como espacio común, como aquello que en términos que nos permita traer eso del mundo, que nos somos responsables como adultos para delegar a nuestros estudiantes, que no necesariamente está signado por la lógica de la popularidad, la lógica de la instantaneidad o estas categorías de mercantilización de la identidad o del yo. ¿Cuáles son los espacios que puede construir la escuela para garantizar unos tiempos diferentes? Un tiempo más separado o suspendido, como diría Machelen, un tiempo en donde el tiempo de la afuera pueda ser suspendido dentro de la escuela para generar un tiempo de estudio, un tiempo que habilite la suspensión de lo que sucede afuera para poder pensar qué es esto que nos convoca y poder construir interés sobre esto que nos convoca, no en términos de lo que te parece interesante de modo singular a cada uno de ustedes, sino en términos de un interés que nos constituya, que nos interese, que nos haga parte, que nos ponga entre eso que nos hace común, que tiene que ver con ese mundo que comparte o que pretende compartir la escuela. Que en ese momento en que hay algo de lo común es cuando la
lograr ese lugar de convertirse en clase y no ser un espacio de conversación entre pares y nada más. Cuando, cuando pensaba en este conjunto de preguntas y aquello que sí pudimos pensar, de alguna manera había ensayado así como un ejercicio de tipos de clases que pudimos pensar, tipos de clases que pudimos sostener, y en comparación con, bueno, cuáles son las clases que aún nos quedan pendientes por imaginar, por diseñar, por pensar, por proyectar. Entre las clases que pudimos construir, que pudimos sostener, que pudimos pensar, y esto permítanme como ejercicio hipotético, no son categorías de investigación, no son categorías consolidadas, son más bien algunas categorías que me permiten de modo más narrativo compartir con ustedes. Entre las cosas que encontrábamos de estas clases que se pudieron sostener a lo largo del 2020 y 2021 como aciertos, como potencialidades, como cosas logradas, aparecía esta pretensión de clases completas, por ejemplo, que supone la comprensión de que el momento de la clase puede no volver a repetirse. Hoy estaban conectados, decían varios maestros, varios profesores, hoy están en la clase, pero mañana puede que no tengan datos, que no pueden estar. Entonces que por ende, dice, el tema de la conversación de la clase tiende a abrirse y cerrarse en la misma clase. Ahí hay una preocupación interesante sobre cómo pensamos las trayectorias escolares cuando podemos pensar clases en las que impliquen un momento de un tema sobre el cual se conversa, pero que tenga alguna unidad de sentido en sí misma y que habilite que esa clase, al menos quien estuvo en esa clase, pueda llevarse algo de eso que allí sucedió. Clases guionadas. Este es otro de los rasgos que observamos en estas clases. Son clases profundamente, aquellas que pudieron sostenerse con una preocupación de un tiempo, de un espacio, de un trabajo en torno al conocimiento. Son clases que tuvieron que prever de manera profunda, anticiparse a las necesidades, a las dificultades y dudas que podían generarse. Entonces, el docente tuvo que trabajar con mucho nivel de planificación y anticipación para que la clase fuese eficiente, el tiempo que se contaba para que sucediese, los enlaces tenían que ser correctos, la consigna tenía que ser precisa. Lo que contaban los docentes es que necesitaban revisaban si en la clase, cuando estaban en la escuela presencial, la consigna la daban y tenían la oportunidad de reformular la consigna y responder cuantas veces nuestros estudiantes nos preguntaran, bueno, pero ¿qué quiere decir con esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo aquello? El docente con el cuerpo podía resolver esas preguntas, pero sabía en estas clases virtuales, en estas clases por pantalla, que esa necesidad de resolución, de explicitación con claridad de lo que se quería resolver, tenía que ser previamente muy planificada, pensada, desarrollada, con consignas bien meditadas y con hipótesis posibles sobre las dificultades. Claramente, este tipo de clases bien pensadas, bien planificadas y bien guionadas tienen una potencialidad en términos de, bueno, cuál es el nudo central sobre el cual quiero hacer foco, cuál es la problemática central sobre la que quiero trabajar, pero requieren mucho trabajo de planificación, de esfuerzo y de guionado, que habilitan ciertas cosas, pero quizás tienen menos cabida para lo emergente, para lo que sucede, para lo no previsto. Clases cuidadas. Para poder incluir a todos los estudiantes, la clase suele ofrecer varias alternativas. Y eso también es un dato interesante, que habitualmente no pensamos siempre una clase común para todos, y cuando estábamos en los escenarios de la pandemia, nos teníamos que ver con las posibilidades de decir, bueno, esta es la clase para el que tiene Wi-Fi, esta es la clase para el que tiene GeoGebra, esta es la clase para el que tiene cámara, esta es para el que no tiene cámara, esta es la clase para el que tiene datos, esta es la clase para el que comparte el celular junto con otros integrantes de la familia. Esa posibilidad de pensar alternativas diferentes para la clase también tendría una oportunidad interesante para imaginar la diversidad de trayectorias de nuestros estudiantes. Porque pareciera que nos dimos cuenta durante la pandemia que nuestros estudiantes tienen trayectorias heterogéneas, pero en realidad siempre las tuvieron. Y quizás nosotros imaginábamos clases homogéneas o un solo tiempo para la clase, y que durante la pandemia nos dimos cuenta que necesitábamos diversificar esas temporalidades. Quizás serían algunos de los rasgos que podríamos seguir sosteniendo, preguntándonos o interrogándonos respecto de ellas. Clases oportunas, y con esto me refiero a un ejercicio profundo e interesante sobre identificar, bueno, cuál es lo impostergable, cuáles son aquellos saberes de mi campo disciplinar que no puedo permitirme que mis estudiantes se vayan de mi materia
de este grado o de esta sala sin haber problematizado o trabajado. Es decir, cuáles son aquellos saberes que son absolutamente impostergables. Este ejercicio epistemológico sobre mi campo de enseñanza también es un ejercicio profundo, porque remitió debates, discusiones, disputas sobre cuáles son aquellos saberes imprescindibles para cada campo disciplinar, e inevitablemente nos permite ponderar también nuestra planificación de tiempos y también proyectar e imaginar qué vamos a hacer con la evaluación cuando tenemos claridad sobre cuáles son aquellos saberes impostergables. Clases con memoria. Otra de las características que mencionaban los colegas era que al tener la posibilidad de tener los registros de las conversaciones en WhatsApp, o las clases en Meet guardadas, o las clases en Zoom guardadas, o las clases montadas en algún entorno virtual, les permitía, y en algún foro, les permitía reconstruir la memoria de la conversación, del tiempo y de las dudas de los estudiantes. Y que eso permitía volver y se sentían como con mayor elementos para poder revisar sus propias decisiones. Había una profe de danza que me decía, nunca me había visto en ciertos modos de trabajo con mi cuerpo frente a los estudiantes, que me permitió poner en consideración ciertas posturas ante las cuales, si no hubiese sido mediado por la pantalla y haberme grabado, jamás habría advertido respecto de la corporalidad, que quizás hasta cierto punto era contradictorio con lo que yo estaba enseñando. Y como eso, seguramente podemos encontrar muchos registros que pudimos ir acopiando sobre nuestras clases dadas y que quedaron guardadas como archivos de memoria. Y por último, estas clases como poco grandilocuentes, porque como eran recortadas en el tiempo, guionadas, ajustadas, bien planificadas, rigurosas en sus acciones, también tendían a ser clases quizás poco, poco proyectivas, poco ambiciosas, pero sí situadas en esos haceres cotidianos, en esas rutinas cotidianas que necesitan ser trabajadas en el ámbito de la escolar, que hacen que nuestro tiempo de escuela, y recupere esta categoría de la que trabajábamos con Anne-Marie Chartier sobre esos haceres ordinarios de la clase, que permiten que nuestra rutina del trabajo escolar haga que este tiempo de la conversación se convierta en un tiempo que valga la pena ser transitado como un espacio de la clase. Y frente a eso nos quedaría en proyectar e imaginar, bueno, cuáles serían nuestras clases pendientes. Probablemente aquellas clases ante lo cual no me atreví a ponerles nombre, esas clases pendientes, pero que sospecho que tengan que ver con aquellas clases que hablen que permitan el trabajo de lo colectivo, que permitan las discusiones y el debate, aquellas clases que permitan atreverse a lo aburrido, pero que puedan ser aún así interesantes y apasionadas. Clases como las que dice Inés Dussel, puedan vérselas con lo difícil y que no se sientan temerosas respecto de eso difícil. Clases que puedan ser, que puedan trabajar desde la lógica colectiva, no desde la lógica de lo entretenido o de lo divertido, sino desde la lógica compartida junto con otros, en donde el valor de la escuela no es lo que yo puedo construir de manera individual en relación con algo, sino lo que puedo construir junto con otros, porque ahí radica el sentido de lo público que hace que una escuela sea escuela y no otra cosa. Y para cerrar, quisiera irme con una frase también de Inés, que me parece interesante que haya sido construida y que ella la haya trabajado en el 2018, mucho antes de la pandemia, en donde dice: la escuela es más el resultado precario y provisorio del ensamblaje, de dinámicas y relaciones heterogéneas, que el reflejo de procesos infraestructurales y o superestructurales de dominación y control total. La dirección de la pregunta se invierte. No es ya cómo desestabilizamos la escuela, sino cómo entendemos que ella no es nada estable. Y que quizás el escenario que transitamos durante la pandemia es lo que nos puso como en evidencia, que claramente no es nada estable y que quien queda en nuestra tarea cotidiana y en esta construcción de haceres ordinarios, en términos de Chartier, de haceres como muy pequeños y poco grandilocuentes, la construcción de estas clases que nos quedan pendientes. Bueno, y con eso termino y hablo al espacio de la conversación, a las preguntas y al intercambio. No leí si había en el chat. Ahora ustedes me dirán si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Me parece que ya Betty no está.
quieren levantar la mano, hacer comentarios, estoy abierta a la conversación. Otra vez la pantalla vacía y la pantalla en silencio, qué complicado. Pero bueno, puede que a veces que eso no suceda, es difícil la conversación colectiva en un escenario como este. Sé que es difícil. Pero a lo mejor alguien sí se anima y rompe el hielo. Nada, traer sus experiencias, compartir alguna pregunta que les haya quedado, capaz que una pregunta, comentario, lo que quieran. Pau, Ale soy. Muchas gracias, Ale. Ale la conozco de otro lado, así que si no hacía la De pregunta, nada, si no hacía la pregunta, le iba a retar, porque en todo así al me, menos se- puede. me sentí, sí, claro, como diciendo, dale, bueno, te hago la pregunta, pero más allá de la pregunta, hay una experiencia compartida en el chat de Maxi también, para que después la recuperes, ¿sí? ¿Ves? Ya está Ya moderadora que no, sos. Muchísimas gracias. ya que, Ahora le claro, va. ¿ves? Ya que no está tu moderadora, yo te lo cuento. Bueno, Pau, la pregunta en esto que estabas diciendo de que la escuela, digamos que no es nada estable y en función de, bueno, de lo acontecido en la pandemia con los medios digitales y sobre todo, bueno, en tu investigación con el WhatsApp, ¿cómo crees vos que qué va a suceder digo, en relación a esta nueva etapa de reconstrucción de la presencialidad, que en realidad no, digo, no es un borrón y cuenta nueva o recuperar tal como estaba, sino que digo, sucedieron todas estas otras cuestiones mediados por los medios digitales y que, bueno, en esta nueva presencialidad, ¿qué pasa con esos medios digitales, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué otras cosas, una perspectiva, a lo mejor que vos, bueno, que te animes a pensar en esa hipótesis? Bueno, encima no me la hiciste fácil con la pregunta, pero bueno, Oh, bueno, vamos con eso por ahí y ya estoy recuperando algunos de los comentarios que aparecen en el chat y los recupero, te respondo a vos primero. Me parece ¿qué va a suceder? Bueno, una de las cosas que vimos es que rápidamente hay algo de la lógica de nuestras formas de temporalidad que pareciera que nos consumen y rápidamente nos olvidamos de las experiencias interesantes que hicimos con imágenes, con videos y con espacios interactivos el año pasado y de modo inmediato pareciera que queremos restituir aquellas prácticas de las cuales nos sentíamos presos antes del tiempo de la pandemia. Eh, Eso por un lado, como que rápidamente en la escuela, rápido nos olvidamos del tiempo de la pandemia y volvimos con una velocidad y modos de trabajo bastante que la restauramos rápidamente. Y con respecto a eso, bueno, y mis preocupaciones sobre qué lugar darle a los medios dentro de la escuela, me parece que tenemos una responsabilidad prioritaria los educadores y que es que así como no podemos pensarnos hoy sin la mediación de la tecnología. No podemos pensarnos hoy sin lo que los medios configuran nuestro modo de transitar la subjetividad, transitar nuestra ciudadanía, transitar nuestros vínculos con el conocimiento. El tema es algo de lo que decían recién en uno de los comentarios. Bueno, de qué manera construimos un posicionamiento respecto de lo que hacen los medios con nosotros, qué lugar ocupan digamos, las grandes corporaciones en la construcción de intereses sobre nuestros modos en cómo los configuran, pero tenemos márgenes para quedarnos fuera de ese algoritmo, capaz que únicamente generando espacios de conversación. Me parece que el espacio de resistencia es la escuela, no para que no traiga los medios a la escuela, al contrario, para que los traiga, pero para que los someta a conversación, para que los someta a discusión, para que ponga en conversación qué pasa qué puedo comunicar y construir en 7 minutos, en 30 segundos en un mensaje de TikTok. No se trata de no traer TikTok para trabajar en el aula, sino se trata de traerlo para conversarlo como formato, para proponerlo como espacio de conversación junto con otros. Que no creer de que porque nuestros estudiantes construyen un video en TikTok en el cual les formulan filtros, se están apropiando de algún contenido, de algún saber disciplinar.
lo que los chicos están haciendo probablemente es resolver algún saber técnico en torno a la tecnología y muy por encima preocupaciones en torno a lo disciplinar. O sea, como es que las preguntas tendrían que ser realmente si ese, ¿qué tiene, por ejemplo, para poder pensar en el campo de la geografía y en el campo de la historia, en el campo de la geografía, las nociones de espacialidad. Hay algo de la tecnología que es indispensable para poder pensar los modos de pensar la geolocalización, los modos de pensar la construcción del espacial y la representación espacial. No podemos imaginarla hoy para las ciencias sociales despojado de lo que las tecnologías hacen. No podemos imaginarnos, por ejemplo, la enseñanza de los campos, lo que las innovaciones tecnológicas tienen respecto de las ciencias, respecto de las proyecciones, no solo en el campo de la informática, sino en todos los otros campos de la ciencia, que son impactadas y transformadas por lo que las tecnologías permiten o habilitan como modos de representación. Las imágenes en 3D, las imágenes en 4D, las posibilidades de inscripción de la tecnología dentro de los cuerpos, y todo lo que se llama, y todas las indagaciones que hay respecto a lo que es inteligencia artificial, reconfiguran y expanden de modo profundo las nociones de realidad, de verdad, de verosimilitud, y que la tecnología requiere que nosotros como docentes nos pensemos frente a estos debates epistemológicos en nuestro campo disciplinar. O sea que no hay como márgenes, no es electivo, no es si las tecnologías son buenas o son malas. Ahí escuchaba una pregunta ¿hasta qué punto podemos tomar distancia de las redes sociales, si las podemos trabajar o no las podemos trabajar? Digo, hay el impacto que han tenido durante la pandemia. Hay investigaciones que demuestran que las edades de uso, de acceso a las redes sociales, cada vez disminuyen y son cada vez más pequeños los chicos que acceden y que construyen sus perfiles en las redes sociales. Bueno, eso genera espacios donde nuestros niños están trabajando y participando y construyendo ciudadanía en entornos digitales. Corresponde a la escuela, no solamente en la secundaria, ya en los primeros grados de la primaria, repensar formas de participación que no tenga que ver solamente con la seguridad o la ciberseguridad o el ciberbullying o las formas de maltrato, sino que tenga que ver con qué pasa con esa información, de dónde proviene, cuáles son las fuentes, digamos, cómo se construye esta noción del algoritmo, por qué veo ese contenido y no veo otro, qué distancias, qué significan formas de encuentro y de conversación con otros que son desconocidos, cómo comparto mis datos, pero no solo por la seguridad, sino por aquello que es lo real o lo irreal como categorías de conversación que son imprescindibles para nuestros niños hoy, que antes no lo eran más preocupaciones de los adolescentes, pero nuestros niños de 7, 8 años ya tienen acceso a dispositivos y tienen perfiles en las redes sociales. Se crean perfiles para poder participar en los juegos y en esos juegos crean comunidades y giran espacios de conversación y de socialidad. Y eso requiere espacios de conversación en la escuela, que la escuela debería poder, y ahí recuperando algo así como un término que es como que me preocupa, me molesta un poco porque a veces lo hemos vaciado de sentido, y que es abordar el trabajo con los medios de una manera crítica. Lo que pasa es que la noción de lo crítico está tan usada que parece que queda despojada de qué significa eso, pero sí significa pensar quiénes son los que producen esa información, qué tipo de información circula, cómo se condicionan los modos de participación en estos escenarios y cuáles son los márgenes que tengo para poder decir participo o no participo en esos escenarios. Ya no tenemos posibilidades de decir a nuestros estudiantes, a lo mejor, de 7, 8 años, podemos decirlo, bueno, todavía no tengas tu perfil de red social, pero ya a los 11 lo va a tener. Y no se trata de la prohibición, sino que se trata de acompañar modos de construcción, porque hay investigaciones que demarcan esta tendencia a la mercantilización de la identidad. ¿Qué significa? ¿Qué significa como práctica identitaria? Significa que no tenemos posibilidad de repensarnos qué pasa con nuestros humores, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, frente a esa sensación de lo bello que nos vende Instagram, y sobre los modos de transitar el mundo a partir de lo instagrameable, como decía ayer, el lunes, en la apertura de la presentación de UNIPE Federal, pensar que había categorías, Inés contaba, que preocupaciones de algunos arquitectos diseñaban los edificios ya no pensando en las condiciones de habitabilidad de las construcciones, sino en las condiciones de su instagrameabilidad de esas construcciones.
Eso requiere conversaciones, eso requiere trabajo, eso requiere espacios de discusión respecto de qué sería esa categoría de lo instagramable para pensarnos como sujetos y para pensarnos en relación con el conocimiento. Después encontré otra pregunta que me pareció interesante, que era qué pensaba de Telegram y de WhatsApp, creo que era, que después aparecieron un montón. Si ustedes me dan tiempo voy a intentar leer, porque si no, no voy a poder. Dice, eh, ¿qué recomendaciones para los límites, dice Raúl, qué recomendaciones para los límites de uso de las redes? Y otras, ¿qué te parece el uso de Telegram como recurso tecnológico? Entre una de las de trabajos que estuve haciendo el año pasado es reconstruir el uso de Telegram y de WhatsApp, no solo como espacios para distribuir tareas, sino como espacios de trabajo y de reemplazo para lo sincrónico. Y hay una experiencia con la cual me encontré sumamente interesante de trabajo en Telegram en una escuela en Santa Fe, en la escuela primaria en Santa Fe, que me ha parecido absolutamente interesante por muchas de las condiciones que construyó, usar un Telegram como si fuese un espacio de trabajo sincrónico. Las clases se daban de manera sincrónica a través de Telegram porque gasta menos datos que con un Meet. Y tengo experiencias de recopilación de clases de niñitos de primero, segundo y tercer grado en Telegram, de reconstrucción de tiempos, de espacios para esos escenarios, sumamente interesantes y potentes de trabajo con esas maestras, pero que otra vez no tiene que ver con que Telegram es interesante para trabajar en el aula, sino que la posibilidad estuvo pensada en el ejercicio institucional y colectivo que hizo esa escuela para pensar cómo trabajar con Telegram, y que es una escuela que ya venía trabajando con categorías interesantes con la tecnología previo al escenario de la pandemia. Es decir, hay muchas condiciones que habilitan que las tecnologías posibiliten nuevos escenarios interesantes y enriquecidos, como dirían algunos, que no siempre tiene que ver con lo que la tecnología en sí trae, sino con lo que el docente puede construir en torno a eso. Diría a lo mejor TikTok, que me parece una herramienta absolutamente compleja en términos de la posibilidad de pensar que solamente se puede construir un mensaje en 30 segundos, pero aún así uno podría someter la conversación a TikTok como un espacio de producción para algo, pero que sea mirado en una constelación de otras fuentes, en un trabajo con textos, en un trabajo con imágenes, en un trabajo con fotografías, en un trabajo y que me permite pensar qué puedo producir ahí, qué analizo ahí, cuáles son los límites de lo que allí sucede, nunca perdiendo la mirada sobre cuáles son aquellos que está por detrás y esta lógica de las empresas y de las grandes corporaciones que se construyen en ese escenario. Después dice, ¿qué experiencia le pareció interesante con el uso de Classroom y de Meet? Bueno, varias encontré, tengo también bastantes recopilaciones. La verdad que me concentré en el uso de redes sociales, de Telegram y de WhatsApp, pero sí en ese camino me encontré con muchas experiencias de Classroom y de Meet interesantes, en donde generaban, por ejemplo, en el caso de una escuela secundaria, espacios como mucha planificación previa, otra vez vuelve a aparecer esto de las clases planificadas, mucha planificación previa al trabajo que se hacía antes, y el tiempo de la conversación en el Meet había una convocatoria para que lo que allí sucediera, primero no eran todas las clases de 3 horas sostenidas en ese escenario, sino que eran clases pensadas, planificadas en articulación con otras tecnologías. Habitualmente las buenas propuestas que me encontré son propuestas en las que no están centradas en un solo recurso, sino que tienen una combinación de varios recursos y que habilitan o que recuperan la posibilidad de cada uno de ellos para distintas preocupaciones, y que en donde la propuesta de trabajo que convocaba el MIT claramente recuperaba las conversaciones, las discusiones que se habían realizado en WhatsApp, que se habían realizado a partir de un foro y que se habían realizado a partir del trabajo y la lectura con unos textos. Entonces lo que se llevaba al Meet era montaje de aquello que se venía compartiendo previamente, y que en ese espacio, en ese Meet, todos los chicos participaron, todos los chicos se sumaron, pero porque la convocatoria estuvo pensada no como un espacio de conversación como el que estoy haciendo yo sola conversando, y ustedes en la medida de lo que pueden ir haciéndome una pregunta y yo perdiéndome el 95% de las preguntas que me están haciendo. A ver, por allá más atrás dice... Escucha acá, Mariano Gutiérrez dice, mi pregunta es ¿qué posibilidad de medir, evaluar o pensar estrategias nuevas con las redes podemos tener?
dado que los datos, las interacciones y todo lo que ahí se produce van a parar en manos de empresas privadas. Sí, a ver, ¿qué vuelvo a repetir? Que me parece que lo que nosotros tenemos como educadores, como preocupación y como responsabilidad, es tomar las redes sociales como objeto de estudio y analizar qué pasa en esos espacios, por qué conversamos lo que conversamos, por qué damos like a lo que damos, por qué silenciamos ciertas cosas, cómo construimos nuestras fotos, a qué ponemos, a qué le damos como rasgo de veracidad y a qué no, a quién seguimos y a quién no, qué pasa con mis círculos de seguidores, qué pasa con tus círculos de seguidores, hacer ejercicios de análisis sobre lo que el algoritmo construye conmigo y lo que el algoritmo construye con vos, es decir, si yo digo hay que trabajar con las redes sociales en la escuela, es para someterlas a estudio, es para someterlas a análisis, es para someterlas a conversación a partir de lo que me posibilitan, de lo que me obturan, en donde lo que trae la corporación como condicionante es un ingrediente esencial para incluirlas, pero no para decir que no sirven. Podemos decir que hay ciertas cosas que suceden en las redes que son deplorables, pero también para entender cómo condiciona nuestra subjetividad hoy. No podemos dejarla fuera. Tenemos que someterlas a consideración porque no solo transforman lo que nosotros publicamos y lo que consideramos bello o no bello y nuestras selfies o no selfies y nuestra cantidad de seguidores, sino que también condiciona nuestros modos de entender el conocimiento. Hoy para acercarnos, hoy los campos disciplinares circulan, las producciones disciplinares, las producciones académicas circulan a partir de la web y necesitamos poder acceder a esos portales, necesitamos poder encontrarnos con esos saberes, necesitamos poder compartir esos saberes y discutir en esos mismos entornos y discutir sobre lo que esas mismas lógicas traen. Y entender lo que el algoritmo hace con nosotros y hasta cierto punto encontrar algunos mecanismos de resistencia, que esos mecanismos de resistencia yo creo que tienen que ver con hacerlas más lentas a las redes cuando las incluimos en la escuela, hacerlas más detenidas cuando las ponemos dentro de la escuela y no quedarnos atrapados en la lógica de lo divertido, de lo entretenido y de lo que lo hace atractivo. No podemos no maravillarnos con lo que la tecnología trae y hace cuando nos encontramos con ciertas aplicaciones, porque hay también otra lógica que tiene que ver con la automatización de ciertos saberes, de ciertas prácticas, que la tecnología viene a resolver y que cada vez más nuestros saberes académicos están automatizados. Y bueno, ¿qué significa que se automaticen? ¿Cuáles son esas condiciones y esos criterios de automatización? Bueno, hay que someterlos a conversación y otra vez, quizás la escuela podría con su voy a usar una palabra quizás un poco confusa, pero con su temporalidad lenta, ayudar a detener algo de esas redes para someterlas a estudio. Y eso podría ser una actitud altamente revolucionaria, creo, en relación sobre cómo trabajarlas. Dice que recomienda en casos de escuela con nula conectividad o en la que la mayoría de los estudiantes no poseen dispositivos electrónicos. Ahí me parece que la tecnología excede la disponibilidad de la condición técnica. Está claro que si no tenemos nada, está difícil poder pensar en escenarios de ese tipo. Sin embargo, en las recopilaciones que se hicieron sobre el incremento de uso de teléfonos celulares y de smartphones el año pasado, en Argentina, por ejemplo, superamos la cantidad creo que era algo así como 150% de los que estaban en población de 5 años en adelante contaban con celulares y 180% de ellos con perfiles en redes sociales. Es decir, que como argentinos tenemos la mayoría más de un perfil en la red social. ¿Qué quiero decir con esto? De que a lo mejor la escuela no tiene conectividad, pero eso no quiere decir de que esos chicos no sepan y no entiendan cómo funcionan las redes sociales. Claramente, no son las mismas posibilidades que aquel que tiene condiciones de conectividad plena de aquellos que no lo tienen. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos someterlos a conversación, a discusión, porque generan las representaciones sobre las que la tecnología aparece a partir de lo que se llama la convergencia de medios, lo que trae distintos medios en relación a ellos. Entonces me parece que ahí también hay algo que se juega sobre lo que puede suceder, porque lo que estoy diciendo no es traer los medios al aula para hacer nuestras clases mejores, sino estoy diciendo traer los medios al aula porque forma parte de nuestra condición contemporánea.
la digitalización de la cultura. No podemos pensarnos sin la cultura digital. Entonces hay que traerla al aula para someter la conversación, para someter la discusión y para tomar lo que ella nos permite como ejercicio de pensamiento. ¿Sí? ¿Me estoy escuchando un micrófono abierto? Todos los expositores, todos los chicos Sala Sí, 55. sala 55 tiene... hasta ahora no Bueno. había evento. Tiene un IP. Sí, encima, si yo lo puedo mutear, ¿no? Ah, sí, lo muteé. Sí, está. Bueno. Qué mal lo tuyo de haberlo muteado. No importa, después le pido perdón. Después le pido perdón. Lo que venía a colación, Pau, bueno, tu decir esto de pensaba, ¿no? En la construcción de ciudadanía. Digo, ¿qué construcción de ciudadanía favorecemos, potenciamos en las escuelas en función de las redes sociales y la enseñanza en la escuela con los medios digitales? Y sobre los medios digitales, aquí sería el tema. Sí, ahí me parece que la conversación tiene que ir por ese lado, ¿no? Por qué pasa con nuestras prácticas, nuestros modos de transitar nuestra subjetividad contemporánea, que no tiene que ver con, vuelvo a repetir, con cuáles son consejos de seguridad o no seguridad con las redes, que suele ser los modos en cómo se define la noción de ciudadanía digital, sino entender que hoy la práctica de las selfies son prácticas ciudadanas, de ciudadanía digital, en la que nosotros condicionamos cómo nos mostramos para poder participar y mirarnos y ser parte de este contexto contemporáneo. Después, otra de las cosas que tenemos es pensarnos, por ejemplo, en términos de, digamos, de qué manera las prácticas de las selfies, las prácticas de estas formas de la lógica del algoritmo como lógica de popularidad, como modos de existencia y de transitar, esta tendencia a lo rápido, lo fácil, lo divertido, lo entretenido, esta tendencia al encapsulamiento en burbujas y que tiendo a seguir y escuchar. Tenemos cada vez menos tolerancia para escuchar a aquellos que piensan diferente, porque tendemos solo a escuchar aquello que es lo común, que es lo que nos ofrece el algoritmo como lo que más de lo mismo. Al estar enfrascados en el más de lo mismo, terminamos cada vez con más distanciamiento entre aquellos que piensan diferente. Aquí pusieron algo en términos de, dice, en términos de bibliografía, pero se me pasó ese comentario. Sí, por ahí... dicen si hay alguna bibliografía que recomiendas para estos temas más allá de los que nombraste en tu charla. Hay algunas publicaciones de UNIPE sobre pensar la pedagogía, el tomo 1 y el tomo 2, que me parece que ahí recopilan textos de muchos pensadores en términos de qué pasa con este tiempo, con la enseñanza en este tiempo contemporáneo. Hay textos de Terigi, hay textos de Patricia Sadowski, que me parece que tienen un posicionamiento súper interesante de Ricardo Vaquero, que nos ayudan a pensar qué pasa con este contexto contemporáneo en miras de lo que esta cultura digital nos desafía a nosotros como educadores. Y después tenés muchas felicitaciones. Bueno, me alegro. Y después hay otro que dice, ¿hay algún repositorio de propuestas puntuales de redes para el aula en secundaria? Sí, hay un montón redes de sociales hoy en presencialidad plena. Hay un montón de repositorios, entre ellos, ahora hay que ver cómo se denominan los de Juana Manso, pero en el repositorio de Juana Manso había una recopilación de experiencias súper interesantes, sobre el uso de las redes sociales, tanto en primario como en inicial, primario como en secundaria, que habría que buscarlas por campo disciplinar o por medio, que también aparecían. En el portal de Educar también. ¿Alguna bibliografía que contenga registros de varios de experiencias de clases virtuales? Sí hay. Tendríamos que ver si yo puedo armar alguna compilación de materiales y tratar de compartirlos con algunos y ver si, no sé, si preguntar con los organizadores del evento en dónde podemos compartirlo para que quede disponible y accesible para ustedes. Bueno, muchísimas gracias
a todos. Muchísimas gracias, Ale, porque me ayudaste en la organización y eso que no lo habíamos planificado. Como verán, ella es colega, no solo, es colega territorial, porque somos las dos de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que les haya resultado interesante y nada, al menos con preguntas con las que nos podamos seguir yendo para seguir pensando, compartiendo y creciendo juntos. ¿Sí? Sí, experiencias federales, tal cual. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pau. Genial, nos dejaste pensando. Bueno, me alegro mucho.